Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al dios Internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010. Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros. Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota no se mancha. 250 pesos. Está nominado. Depositó dólares, recibirá dólares. Vamos a proponerles un sueño. ¡Bailando por un sueño! Y no tenía futuro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina. Y yo soy Félix. Esto es Millennials al Ataque. Exto. Que está en lenguaje inclusivo. Claro. Esto es Millennials al Ataque para Vagamente Comprobado. Y hoy tenemos un programa introductorio al cable TV. Sí, como que estamos introduciendo cosas, pero Nunca arrancamos con nada. Bueno, de alguna forma hay que... me parece que hay que introducir todo porque hay muchas cosas para hablar y contar. Son 20 años de los que estamos hablando. Y si nos enganchás por primera vez en este podcast, intentamos hacer un raconto de todo aquello que pasó entre los 90 y los 2000 y que afectaron nuestra vida, ¿no? Sí, todo visto nuestra subjetividad, nuestra propia mirada. Siempre desde ese punto de vista no somos neutrales, no somos historiadores o... Los historiadores no son neutrales, pero siempre nuestro punto de vista y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Por eso simplemente somos Millennials al Ataque, que vamos a hablar un poquito de nuestros recuerdos. Y hoy le tocó al cable color. La forma que lo dijiste fue como media... Muy noventera. Muy noventera, sí. Sí, vamos a hablar un poco de la historia del cable. ¿Sí? Acá me hice una linda listita. Después en la descripción voy a dejar las fuentes, porque estuve investigando para hacer esto. No voy a hablar de... O sea, la idea de este podcast, en contraposición con el otro podcast que hacemos, que es en vivo, donde medio que chamullamos lo que nos parece. Acá es como que vamos a investigar, vamos a tomarnos nuestro tiempo para hablar y que tenga sentido lo que vayamos a decir un poco, ¿no? Creo que como hijos de los 90 y los 2000 fuimos bastante criados por la televisión. Sí, sí, es verdad. Ahora es como que los chicos y las pantallas y el celular. Pero bien que le enganchan el telefonito. Por eso, pero como que hay una preocupación porque los pibes ahora están todo el tiempo con el celular o con la tablet, con la computadora. En nuestra época, nuestra forma era... como bien decía Magalí Tajes, toma un Sega, toma una milanesa, toma una tele. Así era la forma de crianza y ya también había pantallas y bueno, salimos como salimos, pero... Salimos como salimos y ahora queremos... Y ahora tenemos un podcast. Pero digamos que es parte de la crianza moderna, digamos, fines del siglo XX, la explosión de las comunicaciones. Y una de las formas, una ventana al mundo es la televisión y sobre todo la televisión por cable. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Algo que por ahí la generación X tuvo fue el tema de afianzarse mucho a la radio. Nosotros tuvimos mucho de la radio, pero nos apegamos mucho a ella. O sea, como que por ahí escuchábamos, pero muy poco. Habla por vos. En mi casa se escuchaba la radio todo el tiempo. Obviamente no por voluntad propia, sino por la de mis padres, pero medio que se me pegó después. Pero por tus padres. Sí, por eso. Pero vos, si tenías la tele y la radio, ¿qué prendías? Dependiendo de la hora. La mañana es como la hora, para mí era la hora de escuchar la radio. Claro, pero te criaste. Me por crié ahí con radio. Yo me así. crié con radio. Y de hecho, la radio me ayudaba mucho cuando viajaba. En la época que no había MP3 todavía, donde
no había iTunes, ni toda esa pavada, ni Spotify, eso quizás no iTunes, ni había Spotify para bajarte 300 millones de canciones. La radio era lo que más te acompañaba y escuchaba mucho radio. Lo único malo es que si iba a Capital y tomaba subte no se podía escuchar la radio abajo de la tierra. Claro. Por ahí mi diferencia es que yo me despertaba con el time up de la tele puesto en Crónica TV. Era mi despertador, mi radio despertador era ese. ¿Entendés? A mí mis viejos programaban la tele para que se prenda a las 6 de la mañana en Crónica y todas las mañanas de mi vida yendo a la escuela me despertaba con Último Momento. Y algún muerto, algún accidente de tránsito, porque aparte Crónica era muy gráfico en ese sentido. Sí. Así que vamos a hablar un poquito de canales también ahora en un segmento más adelante, pero digamos que así arrancamos. Pero bueno, vamos a arrancar un poco con la historia. La idea de este capítulo introductorio es contar un poco la historia del cable y nos vamos a tener que salir un poco de la década de los 90 y los 2000 y vamos a hablar de los inicios de la televisión. ¿Y por qué voy a hablar de la televisión? Porque tiene un poco que ver. Porque si vamos al caso, no es algo que sea muy viejo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿80 años? ¿70 años? ¿De la televisión? ¿De la tele? Y sí, estamos desde la época de Perón. Claro, así que 70 años. O sea, lo investigué, pero no sé cuántos años exactamente. Si estamos hablando del 51, son casi 70 años. 70 años de peronismo, 70 años de televisión, ¿no? 70 años de perdidos. Claro, sí. 70 años de peronismo y 70 años de TV. Y obviamente que la televisión llega a este país a través de el general Perón. O sea, en su gobierno, aunque él no es, digamos, el que lo trae, sino que es un apellido que es muy histórico y tiene mucho que ver con la televisión aún hoy en día, que es el apellido Yankelevich. Cuando empezamos a investigar para este podcast, Felix me dice, adivina quién fue el primero que trajo la tele. Y yo empecé a tirar nombres que se repiten año tras año, tras año, tras año, y se van a seguir repitiendo en la tele argentina. Lo primero que le dije fue Sofovich. Después le dije Romay. Y si lo pensamos, son los dueños de la televisión argentina. Llegué en tercera instancia a Yankelevich y no fue muy difícil. Claro, sí, no era muy difícil de adivinar, ¿no? Entonces, los primeros aparatos de TV obviamente eran un lujo y llegaban desde Estados Unidos. Obviamente lo tenían los ricachones y no había mucho para ver, ¿no? Como todo, hoy sería un iPhone. Claro, sí. El iPhone I. El iPhone era la TV en ese momento. Entonces, Jaime Yankelevich, que sería el bisabuelo de Tomás, que es el que más joven que está ahora en la tele. Y el Tomás es el hermano de Romina. Que es el hermano de Romina, que para descanse. Entonces, él era el presidente de Radio Belgrano y hace las primeras inversiones. Esto es porque Jaime tenía un hijo que falleció, que estaba muy metido con el tema de la televisión en Estados Unidos. Y entonces, cuando se le muere el hijo, y es como que, en honor a ese hijo que estaba muy interesado en esas tecnologías, como que decide cómo hacer la inversión. O sea que parece que ya había un historial de hijos que morían en la familia Yankelevich. Y pero eso es... Humor, No, sí, es. Son algo que sucedió. Sí, no estoy diciendo nada malo. Entonces, la primera transmisión de la televisión argentina se hizo ¿cuándo? Un día peronista. Un día peronista. El 17 de octubre de 1951 se pasa un discurso de Eva Perón, ¿sí? Y ahí nace LR3, Radio Belgrano Televisión. Yo creo que todos los que crecimos en los 90 y en los 2000 nos criamos con esos spots de la tele que decían LR82 TV, Canal 11, Buenos Aires, Argentina, con un locutor. Con ese locutor, esa voz profunda, bien... Y los que somos del interior, ¿no? Con el tema de las repetidoras, ¿no? Acá en Mar del Plata era algo así como LR82, Canal 8, Mar del Plata, y sus repetidoras. Y nombraba todas las localidades que repetían la señal de tele. Y yo me acuerdo que la sabía de memoria. Y tengo
compañero de San Cayetano y cada vez que le preguntan, che, ¿y vos de dónde sos? De San Cayetano. Y yo digo, y sus repetidoras, San Cayetano. Porque es algo que nos quedó ahí metido. Claro, sí, como que... Ahora no sé, me parece que ya no lo vas. O en realidad lo que pasa es que eso pasaba con el inicio y el fin de la transmisión. Y ahora medio que no hay inicio y fin de transmisión. O es un horario donde es que serán como a las 4 de la mañana que uno ya está durmiendo, entonces no lo ve. Y aparte, otra cosa es que la tele nunca se termina ahora. Claro, los canales de aire sí, por ejemplo acá Canal 8, por ejemplo, creo que como a las 3 debe terminar y te pasa la camarita de la municipalidad donde ves Luro y Irigoyen, ponele. Claro. Pero no sé qué sucederá con otros canales de aire, como ejemplo, no sé, Buenos Aires, donde pasan la repe de las cosas. Sí, por eso, sí. Porque ahora vos pones América y tenés la repetición de Intrusos a las 4 de la mañana. O claro, es verdad. Está todo el tiempo, ¿no? Sí, yo a veces miraba repeticiones a la madrugada porque no podía dormir o porque no tenía cable. Ya vamos a llegar por qué no tenía cable en los 2000. Pero bueno. Vamos. Seguimos entonces. LR3 Radio Belgrano Televisión en el 61 se convierte en LS82 TV, Canal 7. ¿Sí? El famoso y querido y odiado Canal 7 es este primer canal, ¿no? Y como otro perlita histórica, el 4 de noviembre de ese año inicia las transmisiones que iban de las 5:30 hasta las 10:30 de la noche, como que no había demasiado programación en esa época. Pensar en una tele de 24 horas era... Sí, no, era muy costoso además, ¿no? O sea, y eran 5 horas. De las 5 de la tarde a las 10 de la noche, claro, 5 sí, horas, 5 horas de de tele. Y más que suficiente para ese momento, ¿no? Y el 18 de noviembre del 51 se transmite el primer partido de fútbol de River San Lorenzo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer acercamiento con otra cosa que va a ser parte de la televisión, que es la transmisión de la televisión argentina, que es las transmisiones de fútbol, ¿no? De deportes. Y de eventos deportivos, claro. Exactamente. Después de esto pasamos a la caída de Perón, el derrocamiento, y durante esta época empieza lo que llamamos la televisión privada, ¿sí? Porque en este caso todo este primer canal era un canal estatal y lo sigue siendo hasta ahora. Canal 7 sigue siendo el canal estatal, pero empiezan a surgir otros canales a partir de los 60. En Córdoba nace el segundo canal de TV Argentina, que es Canal 12. Aunque los marplatenses nos disputamos ese... En Wikipedia. Siempre queremos ser lo primero. Lo primero queremos ser nosotros. Claro, en Mar del Plata nace Canal 8 el mismo año, pero en diciembre. Creo que el de Córdoba había sido ponerle el abril. Y el de Canal 8, que ahora no es más Canal 8. Pero ahora es Telefe Mar del Plata. Telefe Mar del Plata. Posteriormente el de Rosario. ¿Sí? Y después vienen los de Buenos Aires. Claro, que estaba el 9, el 13, el Tele 11, que no se llamaba Telefe, y Canal 2. De La Plata, que es algo que me enteré cuando hice... Siempre pensé que Canal 2 era como estaba en Buenos Aires, pero no, por ahí ahora sí está en Buenos Aires. Sí, me parece que sí. Pero nació como una señal de La Plata, el famoso América, que es ahora. Claro. Y sucede esto de las retransmisiones, ¿no? Empiezan a surgir antenas que retransmiten esos canales de Buenos Aires particularmente, Claro, ¿no? sí, porque no había, o sea, bueno, a pesar de que en Córdoba, en el interior empiezan a surgir algunos canales propios, mucho de lo que se hacía era retransmitir, entonces había como antenas que retransmitían y se recepcionaban, y empiezan a surgir, o sea, ¿por qué contamos esto? Porque acá empiezan a surgir como el primer protocable, ¿sí? Que lo que hacía era como tirar una antena comunitaria y en un barrio, como hago mi propio cable con Joazar y Mujerzuelas. Y el objetivo en esta época, ¿qué sería? ¿Vos qué te imaginas que sería? ¿Para qué uno instalaría un servicio de cable? Ganar plata. Claro, pero ¿cuál es el negocio? ¿Qué te venden a vos? Publicidad. No, la tele te vendía. Ah, En primer lugar, nadie tenía televisión, entonces el negocio era venderte el cable y venderte televisiones. El negocio ahí era venderte la televisión, el aparato de televisión que no estaba todavía tan difundido, no lo tenía todo el mundo. Entonces el cable era un método también de venderte las televisiones, los aparatos. Yo creo que en qué momento en todas las casas hay por lo menos una tele. En los 80, ¿no? En los 70 ya empieza a haber mucha televisión, ¿sí? Pero en los 80
yo creo que lo que empieza a pasar es que empieza a haber más de una tele por casa. Siempre me acuerdo de Volver al Futuro. Claro. Cuando Marty McFly va a los 50 y ve el programa y dice, me acuerdo, este es un clásico. Y no sé qué le dice en un momento. No, es que yo tengo una televisión en mi pieza. Y dice, está loco, nadie tiene 2 televisiones. Te está mintiendo, te está cargando. Y bueno, más o menos que era lo que pasaba acá, ¿no? ¿En tu casa cuántas teles había? En mi casa hubo una por pieza, literalmente, hasta que yo me mudé. 3. No, 4, porque había 3 piezas y la... Claro. No, llegó a haber 5, porque había una en la cocina chiquita, había una en el comedor, una en mi pieza, una pieza de mis viejos y una pieza de mis hermanos. O sea, pero eso ya era un lujo de los 90, ¿no? Sí, no, ya esos eran los 2000. En O los 90... popularizar, digamos, porque más allá de que no había mucha guita, una tele tenía. Una tele tenía. Sí. En los 2000... No, igual estos fueron los 2000. En los 90 creo que hubo 3. No, pará, voy a pensarlo. No, está bien. Había una, que era la del comedor, que mis viejos tenían en la mesita y se la llevaban a la pieza. Sí, eso es un clásico. Eso es un clásico. Un clásico. ¿Quién no transportó la tele de un cuarto al otro? Sí, o cuando estaba enfermo y me quedaba en casa, me llevaban la tele para la pieza para que mirara. Un mimo, sí. Y para un cumpleaños o para un día del niño, no me acuerdo bien, me regalaron mi propia televisión y fue como ¡wow! Yo esto lo conté en el capítulo de los juguetes. Mi primer tele me la dieron cuando me mudé de pieza, que fue la condición para mudarme. Y mi segunda tele todavía existe y todavía la usamos. Es la tele que tenemos en la pieza, Sí. llena de stickers de los 90. Sí, está todo... Había stickers que brillaban en la oscuridad que ya no brillan, ¿no? Claro. Y esa tele me la regalaron en 1997, por lo cual esa tele tiene ya 22 años. 22 años, se la recontrabanca. Y aparte Sari me dice, no, que jubilarla, yo no la quiero jubilar porque, por ejemplo, juego juegos en la Wii. Y la Wii es para teles viejas, ponele, y funciona re bien en esa tele, así que no la voy a tirar nunca. La tele esta, sí, excepto que se queme el tubo, Claro. como tocar madera, funciona bien. Recién ahora yo le noto que el color está como medio rari. Y sí, bueno, pero tiene 22 Tiene años, 22 ¿entendés? años, se la reama. Y era hit esa tele porque el control remoto original le brillaban los colores de CH más, CH menos, y el de volumen más menos brillaban en la oscuridad. Wow. Era re que moderno. Aparte un problema, no es como... Después igual llevabas un punto donde ya te sabías el control de memoria y ya sabías los botones, cómo apretarlos y todo. Pero tener la ayuda de brillar en la oscuridad era como re wow. Yo era crack haciendo zapping. Y en otra práctica que se perdió. Bueno, seguimos con esta línea de tiempo entonces. Bueno, llega la dictadura militar, ¿no? La primera transmisión a color del Mundial de Fútbol, ¿sí? Pero Y acá en Argentina, acá no se podía ver, la transmisión en color se hizo solamente para el exterior, ¿sí? O sea, acá se seguía viendo en blanco y negro. De todas formas, si la gente apenas podía tener una tele, imagínate tener una tele color, era el iPhone de ese momento, ¿no? claro. Inalcanzable todavía tener la televisión a color. Bueno, obviamente que durante la dictadura militar que se produce la censura, ¿no? De los contenidos. Pero bueno, no estamos en el podcast sobre no las es un cosas poco sobre la dictadura. Este podcast no se llama Generación al Ataque, Generación X al Ataque. Generación X al ataque. Finalmente, en los 80 llegan los primeros intentos de TV por cable de verdad. Y nacen, ¿sí? Una empresa que todavía continúa, que tiene una larga historia, que es Cablevisión, que se creó en 1981, que luego se compra por el empresario Eduardo Eurnequian. Otro apellido que actualmente sigue muy vigente. Sí, que tiene mucha, toda la guía, tiene empresas de todo lo que te puedas imaginar. Y se crea también Video Cable Comunicación BCC de Samuel Lieberman, que es otro también empresario famoso que tiene todos los años, ¿no? Cuando vuelve la democracia, se termina la dictadura militar, llegan las señales de cable del exterior, ¿sí? Y además se empieza a traer contenido de afuera. No había canales, o sea, no había un canal como ahora tenemos, no sé, HBO, TNT, sino como que podías comprar los
paquetes de películas y series y ellos armaban sus propios canales y te pasaban esas series y esas películas. ¿Pero vos elegías el contenido o...? No sé, eso no tengo tan seguro, pero seguramente es como un paquete donde, bueno, Claro. te doy 3 películas, 3 series y vos después las pasás como se te canta. Claro. Y calculo que será por empresas. Fox te vendería algunas, ABC te vendería otras, NBC te vendería otras y bueno. Cada uno compraría lo que le resulta más redituable, ¿no? Claro. Entonces, este primer cable, digamos, se vendía obviamente en las zonas ricas del país. Se vendía en zona norte, se vendía en, no sé, Recoleta, Belgrano, ¿sí? En los lugares pudientes, obviamente una persona de clase baja o clase media baja no podía pagar por algo así. Era obviamente un servicio de lujo para esta gente que se podía dar el lujo de ver algo más, ¿no? Y otro problema es que toda la TV de aire no te llegaba con súper buena calidad. Entonces, una de las razones también por las cuales tenés estos servicios de cable era asegurarte que te iba a llegar la televisión de aire con buena calidad, sin tener que usar la papa o hacer la parabólica, algo raro. Bien. Entonces, el promedio de estos sistemas al principio era de 5 canales más o menos, ¿no? Que tenían películas, tenían series, y los de aire, ¿no? Que estaban en esta buena calidad. Entonces podemos decir que como máximo unos 10 canales. Sí, con si toda la estabas furia. en Capital, Sí. ponele, podías llegar a tener. De todas formas, los aparatos creo que más de 10, 12 canales en esa época tampoco podían recibir, ¿no? El clac, Clac. clac. No, yo tenía una que tenía como todos los botoncitos. Tenía el 2, el 3, el 4, el 5, ibas tocando. Sí. Y Nunca tenían el 1 de esos teles. no, como que el canal 1 no existía. No. Y entonces, claro, tucu. Y después tenías el control que también era como moderno. Yo creo que esa tele era re vieja, pero aunque en su momento había sido como lo más moderno que había, tenía un control re pro. Era medio metálico, duro, pesado. Era como re pro. Esto viene así, bueno, en esta época, a principios de los 80, pero en 1987, y esto es importante porque se modifica la ley que daba al Estado el monopolio de las transmisiones satelitales. Antes de esto, solamente el Estado podía transmitir a través de satélites. Con esta ley, como que se cambian las reglas. Entonces, si vos tenías, obviamente tenías toda la guita, ¿no? Podías conseguir una antena transmisora, podías transmitir señales a través de satélites. Y entonces hace que ATC y Canal 9 empiezan a transmitir de esta forma, ¿sí? Y Cablevisión y BCC, que eran estos primeros cables, empiezan a crear también sus señales de cable de esta forma. Y empiezan de a poco a surgir más canales locales de cable. Acá en Mar del Plata, además de Canal 8 y Canal 10, tenemos 2 canales. Sí. No se llama Canal 2, Sí. que es del dueño de todo Mar del Plata. Y el otro se llama Canal Ciudad. No me acordaba. Sí, Canal Ciudad. 2. Canal 2. No, ¿No? uno es Canal 2 y el otro es Canal Ciudad. Son 2 canales distintos. Ah, 2 canales Sí, distintos. Sí. Pero en mucho tiempo Canal Ciudad estuvo en Canal 2. Ah, ok. Entonces estuvo en la señal 2 de la tele. Pero en el cable que tenemos no está, ¿no? Me parece que sí. No, me parece que ¿No? no. Hace 1000 años que Me no pongo el parece, cable. me parece que está en el sistema de cable, otro sistema de cable, ¿puede ser? Habría que verlo. Porque yo hace 1000 años que no prendo la tele en el cable. Claro. Hace 1000 años que no hago zapping. No, es que ya no se puede tampoco, ya vamos a llegar a eso. Entonces, esos canales supongo que empezaron a surgir a partir de la modificación de esta ley, ¿no? Exactamente, entonces de a poquito vemos la llegada de estos canales. Y ¿qué tiene que llegar después de los 80? ¿Qué llega después de los 80? Los 90. ¡Qué pelotuda! Y acá es donde vemos la explosión del cable, como más o menos lo conocemos ahora, ¿no? En primer lugar, ¿sí? Aparece en el 92 Multicanal, que esto es muy importante. Acá estaba Multicanal en Mar del Plata. Claro, estaba Multicanal, que era la fusión de 2 cables más chicos. Uno se llamaba Buenos Aires Cable y ¿Ya? Video Cable Privado, ¿no? Se fusionan y bueno, empiezan a transmitir. Y Amo que son re nombres de los 90. sí, aparte Mal. de los 80 y de los 90 era un video cable. Ahora le ponen nombres bien yankees. Sí. Bueno, ahora están todos medio yankees también, ¿no? Pero como que no estaba esa onda de poner cosas en inglés.
Aparte, bueno, con estos, con multicanal por ahí, es donde nosotros ya tenemos más recuerdos, me parece. Yo me acuerdo que cuando vivía en Pilar todavía había un cable que creo que allá había un cable local, un cable de la ciudad, digamos. Era el que estaba en la casa de donde vivía ya. Yo siempre tuve cable. En ese sentido, lo recuerdo de siempre tener cable, que salía un montón de plata. Sí, era algo muy caro, que de a poco se va a ir popularizando durante los 90, ¿no? Pero al principio, como siempre empieza en las zonas ricas y de a poco, obviamente, tiene que expandir el negocio y van a ir buscando las zonas más menos favorecidas en algún grado, ¿no? ¿Qué es lo que te acordás de esa primera infancia del cable? Bien, mi primer contacto con el cable fue, obviamente, no en mi casa, sino en la casa de mi tío, que vivía en Capital, que obviamente se podía permitir ciertos lujos porque tenía mejor trabajo, una mejor posición. Y la primera vez que vi cable fue en su casa, no me acuerdo cuál tenía, yo creo que sería Cablevisión, porque tenía Big Channel. Y fue mi primera también exposición al Cartoon Network. Que me acuerdo que Cartoon Network tenía como una especie de transiciones entre que eran como muy raras. Me acuerdo de la musiquita, no la puedo reproducir ahora, pero me acuerdo mucho de la musiquita de esa época. Y que pasaban dibujitos todo el tiempo. Y esto era como muy flashero, ¿no? Porque antes yo no quería ver dibujitos, como tenía que sintonizar determinada hora los canales de aire. Y había un canal que te pasaba dibujitos todo el tiempo y era como muy flashero. Vos querías ver dibujitos, ¡puc! Dibujitos. Aparte de los dibujitos que teníamos en los canales de aire, yo me acuerdo. Creo que estaba Hijitus. Sí. Tom y Jerry, me parece. Debe recuerdo así de momento haberlo visto en el canal de aire. Y La Pantera Rosa. Sí, y La Pantera Rosa. No tengo más recuerdos de otros dibujitos, exceptuando obviamente los Simpsons. Sí, los Simpsons era uno que estaba... Sí, La Pantera Rosa, yo era re fan de La Pantera Rosa. Hijitus también me encantaba, lo pasaban por Canal 13, me acuerdo. Pero claro, uno tenía que sintonizar a determinados horarios para ver los dibujitos. Y tener un canal donde pasaran dibujitos todo el tiempo fue como algo que... ¡Wow! Esto es el futuro. Mi primer recuerdo con el cable, como ya dije, es en Pilar. Y tengo el recuerdo de Big Channel. Yo miraba Big Channel todo el tiempo. Mi favorito de Big Channel era Babar, aunque terminaba llorando. Ah, sí, era el elefante ese raro. Lo pasaban por Big Channel exclusivamente. Y otro que me encantaba era la de la pandilla de los perros que tenían un Cadillac rosa. No me acuerdo el nombre de ese dibujito. Ah, sí, me lo acuerdo. Eso lo pasaban por Cartoon. Lo pasaban por Big Channel. Ah, pero también lo pasaban por Cartoon en una época. Después, cuando ya es más entrado en los 90, lo empezaron a pasar por otro canal, pero no recuerdo por cuál. Magic lo pasaron después. Por Magic. No me acuerdo ahora el nombre, pero sí me acuerdo de la imagen de los perros y el Cadillac. Me recuerdo. Bueno, con la llegada de los 90, ¿sí? Empiezan a llegar, bueno, como ya lo dije, los canales de afuera, ¿no? Cartoon Network, TNT y HBO OLED se llamaban en esa época. Son los canales que tenían como el contenido así más premium. Que al principio estaban como en el cable normal, pero con el tiempo vamos a ver que se van a ir yendo a los codificados. Y ya vamos a tocar ese tema entonces. Y empiezan a surgir los canales locales, ¿no? Y lo que empieza a pasar, que es esto que yo decía de que los canales, de que tenías un canal que era dibujitos, también tenías un canal que era de deportes, tenías un canal que era de noticias, que era algo impensado en ese momento, ¿no? Como que los canales se empiezan a especializar. Y como que la TV de aire es como que es una mezcla de todo y la TV por cable tiene como especialización. Entonces vos tenés ganas de ver determinada cosa, pum, lo pones y listo. Recuerdo cuando llegué a Mar del Plata, acá había multicanal. Y más allá de todo, como lo único que teníamos era la tele. El único entretenimiento gratuito, entre muchas comillas, era la tele. Entonces, acá se puso cable. Casi enseguida de que nos mudamos. Y tengo varios recuerdos así como muy fascinantes del cable, pero el que más me gustaba es algo analógico y era
la revista del cable. Algo que podía palpar, tocar y que marcaba las películas que quería ver y los horarios de las repeticiones de los programas que no podía ver cuando estaba en la escuela. Sí, era algo demasiado útil. Porque claro, no había forma de saber cuándo pasaban determinadas cosas. Claro, la revista era esencial para eso. Tenías como... Yo también me buscaba cosas que decía, esto lo quiero ver, esto lo quiero ver. Por ahí no lo marcaba, pero es como que lo recordaba o me lo anotaba en algún lado. Y te aprendías también el patrón de los horarios, ¿no? Tal horario se daba este programa, tal horario este otro programa. Y muy de los 90 también, que era algo de bajo costo, porque se distribuía gratis. La revista Mirada se llamaba, la de Multicanal, que posteriormente... No, cuando fue Miradas es cuando le hicieron paga. Porque al principio la revista venía siempre. Cuando hicieron la revista Mirada fue cuando vos tenías que empezar a pagar la parte si querías. Siempre se llamó Miradas. No, siempre no se llamó. Bueno, pero venía gratis cuando era Miradas. Después se empezó a pagar. En una época debe haber habido una transición o un cambio de imagen de la marca, no lo sé. Pero se llamaba Miradas, era gratuita, era gorda y era buena calidad. Y posteriormente se empezó, cuando ya nos fuimos a la mierda, se empezó a cobrar. Sí, sí. Pero hay un montón de cosas de los 90 que eran gratuitas. Yo me acuerdo que mi vieja tenía la tarjeta Italcred. Todos los meses nos mandaban cartas, revistitas, agendas, anotadores. Y eso pasó en el 2002, se cortó. Sí, obvio, muchas cosas se cortaban en el 2002. Bueno, después vamos a investigar lo de Mirada, a ver quién tiene razón. Bueno, a la mitad de la década, ¿sí? Se reforma la Constitución. Y esto lo que permite es que empiecen a llegar los capitales extranjeros. Algo que ahora decimos, es la panacea. Y en su momento lo que produce es que empiezan a comprar, empiezan a invertir en las empresas locales. Lo cual empieza a traer como más cosas de afuera, ¿no? Y se hace la transnacionalización de las comunicaciones. Empezamos a ver lo de... qué sé yo, MTV de repente empieza a tener una señal propia para Latinoamérica. CNN tiene como una señal que está en español, porque CNN ya estaba, pero vos lo veías, estaba en inglés, y si no entendías inglés no entendías un carajo. Cartoon Network también empieza a tener como una señal local. Nickelodeon posteriormente. Nickelodeon también, entonces como que esto lo que va provocando es esto, como la especialización y la regionalización, donde de una casa madre salen todos los contenidos y tenemos los pequeños contenidos locales, ¿no? Y algo que es muy importante es que las empresas, las tres importantes que habían, que eran Multicanal, BCC y Cablevisión, de repente se empiezan a expandir, empiezan a comprar otros cables más pequeños, ¿sí? Y de repente BCC, no sabemos si es porque se funde o porque está a la venta, lo compran. Y cuando lo compran, la mitad va para Cablevisión y la otra mitad va para Multicanal, ¿sí? Lo que esto provoca es más o menos que se sectorice. Entonces por eso Multicanal, nosotros tuvimos Multicanal porque estábamos en el sur, digamos, y Cablevisión se quedó con las cosas que estaban en el norte. Claro. Y vos cuando tuviste, entonces vos cuando ya te mudaste ya tuviste cable al toque. Acá, por ejemplo. Al principio no. Cuando recién me mudé a Mar del Plata, alquilábamos y ahí no pusieron cable. Después hicimos esta casita y al tiempo yo me acuerdo de mi viejo puso cable. Claro. Y tengo muchos recuerdos del cable. Era mi mejor amigo. Como el Family. Exactamente. ¿Y qué recuerdos tenés? Me acuerdo de todo el juicio de María Soledad. En 1996-97, que lo pasaba Canal 26 todas las mañanas, porque es la primera vez que tengo recuerdo de un juicio oral y público transmitido por la TV. Y aparte fue un evento bastante polémico para ese momento. Y lo miraba, Y sí. Igual siempre me gustaron los policiales, chicos, no es algo de ahora. Y lo miraba y no entendía la mitad de las cosas, claramente. Pero siempre me acuerdo que después del juicio de María Soledad, que lo pasaba muy temprano, estaba el top
Five de Canal 26, donde por meses estuvo 1, 2, 3, Así es María, o no me acuerdo cómo era la canción de Ricky Martin, en el top número 1. Lo seguía Emanuel. Y después estaba Thalía con las canillas en las tetas. Eso durante meses. Claro. O sea, como que es el recuerdo más como primero que tuve. Claro. Así como que tengo del cable acá en Mar del Plata. Y después, como siempre digo, me crié con el cable. Yo tenía los horarios recontra definidos en cuestiones de cable. ¿Por qué? Porque iba al colegio a la mañana, me despertaba con Crónica, y cuando llegaba al mediodía, yo miraba al mediodía Muñeca Brava, que la pasaban por teléfono. Que no era una novela apta para niñas, No, pero ninguna, pero bueno. Pero bueno, los 90. Milanesa, Sega y Muñeca Brava. Y después a las 3:30 arrancaban los Nicktoons. Hasta las 6:30 de la tarde que arrancaba el programa de juegos de Nickelodeon. En algún momento me cruzaba al canal de aire a mirar Chiquititas. Y esas cosas eran, muchos casos acá en Mar del Plata, eran programas de aire que solamente se transmitían por el cable. ¿Sí? O sea, Canal 13 no existía en Mar del Plata. Estaba Canal 10, pero no te pasaba todos los programas. Pero si tenías cables, tenías una retransmisión de Canal 13 puro. Claro, y podías ver lo que pasaban en Buenos Aires. Exactamente. No pasó con Telefe hasta la llegada de Cablevisión y Flow. O sea, acá, el Canal 8 de Mar del Plata, los sábados y los domingos, te clava los programas locales. Claro. Y... Yo nunca pude ver Los Simpsons los domingos, ¿entendés? Claro, sí, nosotros sábados y domingos mirábamos Los Simpsons hasta hartarnos. Porque era lo único que pasaban. Y acá, claro, yo venía acá y vamos a ver Los Simpsons. Pum, video pesca. A la puta madre. Y después fui muy feliz. Y a mí me hizo muy feliz 2 instancias. Match Music y MTV. En mi pre y adolescencia. MTV fue todo para mí. O sea, claro. Yo vivía mirando MTV. Me sabía los tops semanales, sabía cuándo iban a pasar el tema que a mí me gustaba y esperaba. Y voy a contar una intimidad. En una época había unas tarjetas prepagas que vos lo podías usar como recepción de mensajería. Ok. ¿No? O sea, vos tenías la tarjeta, Sí. Ponías un código en el teléfono Sí. y vos ahí escuchabas los mensajes que te podían dejar en un número privado entre muchas comillas. ¿Sí? Todo se guardaba como en ese código de la tarjeta. Te estoy hablando 2003, 2004. Sí, sí. Entonces, vos podías autograbar el mensaje que escuchaba la persona cuando llamaba a ese número privado. Claro. Entonces yo esperaba que MTV pasara la canción que yo quería. Entonces la ponía 2 segundos de fondo y: hola, soy Sabrina, deja tu mensaje después de la señal. 2 segundos más del tema. Tic. Pero para todo esto... Una lógica. Pero para todo esto yo tenía que saber cuándo MTV iba a pasar el tema que yo quería. 2004, Ataque 77 saca Arranca Corazones. Sí. Entonces yo, calculando si el top 10 de MTV va a estar a las 6 de la tarde, Arranca Corazones está en el top 1, por lo cual 7 menos 4 minutos tiene que estar pasando Arranca Corazones. Entonces yo con el teléfono, marcando el número para que dé el timing justo para que cuando me dijeran pip, para que yo empezara a poder grabar, lo pusiera contra la tele. Hola, mi nombre es Sabrina, deja tu mensaje después de la señal. Arranca Corazones de vuelta, pip. Me encanta todo el enrosque, muy 90, todo el enrosque que había que hacer. Ahora es tan fácil, tú bajás un tema de YouTube, pero en ese momento era como... Arranquemos por el vamos de que ahora no quiero recibir una llamada ni en pedo. Los pibes tienen los audios de WhatsApp, ¿entendés? No, y aparte ahora podés pagar, de última, si querés hacer algo como lo del mensaje, podés pagar para que te salga el backtone. Ah, no sé si ahora ya. No sé si existe, me parece que ya lo... Pero vos imagínate una yo de 14, 15 años esperando que Tiro dijera Arranca Corazones y con el teléfono pegado a la tele, ¿entendés?
¡Ay, no! Esas maravillas me ha dado el cable. Sí. Sin el cable no hubiese podido Claro, hacer no eso. ibas nunca a poder hacer. Y aparte dije algo muy 2000, una tarjeta prepaga para escuchar mensajes, ¿entendés? Claro. Porque no quería Sí, que alguien escuche. O sea, No. lo bueno es que lo podés escuchar vos. inicios del MSN. Claro. Yo chateaba con chicos, no Sí. quería que me llamen a mi casa. Obvio, ¿entendés? obvio. Entonces No te dejaban da. mensajes ahí. Claro. Mirá qué locura. Qué enroscado. Qué enrosque, claro, sí, de grabar las canciones en la radio a esto es como que... Todo hubiese sido más sencillo si yo hubiese tenido computadora en mi casa. Como no tenía computadora en mi casa y tenía que ir a un ciber y no podía estar conectada todo el tiempo, necesitaba Claro. dejar un número de teléfono para que los chicos me llamen, Claro, ¿entendés? sí. Sí, El enrosque. el enrosque, no, muy bueno. Bien. Pasamos al siguiente momento en la línea temporal. No te la esperaba. No me lo esperaba, no conocía esta Dame historia. un mate. Creo que nunca se lo conté a nadie porque era muy demasiado loser, ¿entendés? Bueno, lo mío también bastante loser con el tema de grabar cosas. No soy ajeno a grabar cosas de la tele. En realidad lo hacía un compañero. Grababa los openings de las cortinas de anime, de los programas de anime del Magic. Y claro, yo no tenía forma de grabar, entonces el chabón lo grababa en un cassette. Entonces yo, claro, podía escuchar las canciones y me las pasaba. Después yo copié el cassette y fue como un momento wow. Y tenía ese cassette, no sé dónde habrá terminado, había tirado a la mierda seguramente. Y grababa las cortinas de Dragon Ball. Pero tu compañero tenía algo muy moderno a la época, que era un grabador. Un grabador. Un grabador. El que tenía un grabador tipo de periodista era millonario. Claro. Era millonario. A pesar que es algo que ahora apretamos un botón en el teléfono. Sí, es una y pavada. es una pelotudez. Bueno, En ahora ese momento, ahora cualquiera hace un podcast. Y es lo que estamos haciendo nosotros. claro. Pero en ese momento, era mi sueño tener un grabador. Quería hacer radio. Tener un grabador como el del periodista que le hacía la nota a Guillermo Eschelotto, ¿entendés? Y tenía el sticker pegado de Sí, de radio. la red. Ahí era... Bueno, tu compañero era millonario. Sí. Entonces él grababa las canciones de los openings de anime y después me las pasaba y yo las podía escuchar. Tenía una calidad del orto, obviamente grabado de la tele, pero era lo más cercano que podía tener a poder escuchar esos temas. Pasa que ahora nos quejamos muchos de eso, pero en ese momento era lo más. Nosotros cuando hicimos el podcast de rock and roll, rock argentino, y uno de los audios lo grabamos desde la pantalla del celular porque no teníamos posibilidad de descargar el audio de Instagram, nos quejamos del sonido que se escuchaba para la mierda. Sí. Yo putié, dije, no aceptes más audios de Instagram. Pero ahora, en ese momento hubiera sido lo más. grabado de la tele, del Magic Kick, seguramente pisado por algún locutor. Turutún. Era lo más. Sí. Porque vos podías escuchar el opening de tu anime favorito que pasaban por la tele cuando querías. Claro, sí. Ese era el problema, ¿no? Y creo que ese es la base del cable también en algún grado. Poder consumir algo cuando vos querés y no cuando alguien te está diciendo. Entonces, en algún grado, fuimos avanzando. Fue como el avance al momento de ahora, donde ahora es todo on demand. Yo quiero ver esto, toco un botón y me sale en la pantalla y lo miro las veces que se me canta el culo. El Por cable eso... fue como el arranque de eso. Es como que... Bueno, quiero ver dibujito, pum, tengo un canal de dibujito. Quiero ver deporte, pum, sale un canal de deporte. Quiero ver noticias, pum, un canal de noticias. Era como el avance a eso de uno elegir lo que uno quiere ver. Y poder verlo cuantas veces quisiera. En una época de adolescencia me agarró un fanatismo exacerbado por Leonardo DiCaprio, particularmente en dos películas, en Romeo y Julieta y en Titanic. Entonces, Cinecanal, por alguna razón, no sé si tenía algún tongo con Leonardo DiCaprio, te pasaba Romeo y Julieta y Titanic como 500 veces a la semana y las veía todas. Llegué a contar 81 veces que vi Titanic. Después me cansé y no las conté más. Obviamente, posterior a mi adolescencia la seguí viendo, así que, no sé, debo haber visto Titanic 200 veces las 4 horas. Me sé los diálogos de memoria. Claro, yo calculo que el cable en algún grado también como
como seleccionaba cuál es lo más popular. Listo, bueno, lo vamos a pasar hasta el cansancio, porque la gente paga por eso también. Exacto. Para poder ver eso que quiere, que obviamente en la tele... Bueno, vos hablas de Titanic. Titanic, yo la vi por primera vez porque en el cable te la pasaban primero en el codificado. Y ahora vamos al segundo tema, que es el codificado. Y mi casa no se pagaba codificado ni en pedo. Entonces la primera vez que vi Titanic fue en Canal 13, que la pasaron en 2 partes. Creo que todos vimos Titanic esa primera vez, porque nadie tenía codificado. O sea, tenías que ser millonario para tener el Tocom. Claro, entonces ahí fue la primera vez que vi Titanic, que aparte fue como, no, tengo que esperar hasta mañana. Era como una miniserie, no era una película, porque claro, era 4 horas para la tele. Y me acuerdo que en ese momento fue como el pico de rating de una película. ¡Peliculón! De buena película, que después le ganó Shrek, me parece. Pero un día tenemos que hacer un podcast sobre el rating, los programas que tuvieron más rating. Algo que está muriendo ahora. O sea, está muriendo, pero hay otras formas de medir audiencia. Claro, bueno, pero porque ya la gente no mira televisión de forma tradicional, entonces ya no se puede medir de esa forma. Bien, y bueno, hablamos del tocón, del codificado. El primer codificado fue en el 91. BCC quiso hacerse el super mega moderno y digo, mirá, te ofrezco el aparato puedes ver programas exclusivos que la gente no puede ver. Pero en el 91 la gente apenas podía pagar el cable. Apenas podía tener una tele. ¿Sí? Entonces medio que no tuvo buen éxito. Aparte de los canales que ellos ofrecían como codificados, otras empresas estaban como en la programación normal. Entonces como que me estás cobrando por algo que en otro cable me lo da gratis, amigo. O sea, no gratis, pero me lo da a base, no tiene que pagar más. Entonces medio que ahí se abandonó la idea del codificado hasta el año 1994, donde se mete ¿quién? El grupo Clarín, junto con TIC. Como todo, ¿no? Ajá. Y compran los derechos entre los dos para transmitir los partidos de fútbol y crean el famoso fútbol codificado, ¿sí? Y la exclusividad de lo que después Cristina llamaría el secuestro de los goles. Te secuestraban los goles hasta el domingo a las 12 de la noche. Porque a las 10 daban fútbol de primera, que era el programa que te pasaba todos los goles de la... En realidad te pasaba como los resúmenes de los partidos y los goles, obviamente. Hay, digamos que una época dorada en ese momento de el trabajador yendo a bares a mirar ciertos partidos de fútbol. Digamos que se crea una tradición, un ritual del futbolero a partir de este secuestro de los goles, ¿no? ¿Por qué? Porque te salía más barato una vez a la semana ir a tomarte un café o una coca a un bar que pagar en la televisión codificada. Sí, que aparte con el peligro de que a veces no funcionaba o un montón de cosas. Acá en casa hubo un tiempo que se pudo pagar, y me acuerdo que un partido de fútbol eran 8 fichas. Y 8 fichas era un montón de plata. Claro. Y te vendían paquetes creo que de 10 fichas. Por lo cual te sobraban 2 al recontrapedo. Hasta la semana siguiente, que tenías que comprar 10 fichas más. Claro. O sea, se te iban acumulando, ¿entendés? Creo que cada 10 partidos podías usar esas 2 fichas que te sobraban, digamos. Claro. ¿entendés? Cada 5 partidos. ¿Cómo era el tema de la ficha? Eso no sé cómo es. Es como ahora cuando alquilás una película. Ahora lo haces con el control remoto, de forma ¿no? digital, sí. Pero en ese momento vos llamabas por teléfono y decías, hola, quiero ver el partido del domingo. Sí, sale 8 fichas. Bueno, vendeme 8 fichas. No te puedo vender 8 fichas, te puedo vender 10 fichas. Que va a venir en tu próxima factura. Ahí estaba el negocio, claro. Va a venir en tu próxima factura. Bueno, vendeme 10 fichas. Entonces, te vendían 10 fichas y vos en ese momento, el tocón lo que te permitía, que traía un control remoto, era poner el canal, apretar Enter y gastar las 8 fichas que salía el partido. Claro. Si no, todos los canales tenían la famosa... Que todos vieron porno por primera vez, chiques, a través de la señal codificada. Y ahí vamos al segundo punto, que es el codificado. Además de traer el fútbol, traía ciertos canales de películas donde te pasaban los estrenos un poco antes. Entonces, por ejemplo, si vos querías ver Titanic, salía primero en el codificado, después salía en el canal de aire
y después salía en los canales de cable regulares. Si era una película así muy famosa, después las películas que por ahí no eran tan famosas, sí, las veías primero en el cable común y después pasaban en el aire. Generalmente con 6 meses podía tardar. Como 6 meses antes la veías en el cable y después la mirabas en Cine Shampoo. canal de aire. No, en realidad no lo veías en Cine Shampoo, sino que lo veías en la Premiere, que generalmente Era era de los prime miércoles, time, sí. los miércoles a las 10 de la noche. Sí. Y después cuando ya se dejaba de ser popular te la pasaba a Cine Shampoo en Canal 13 y no me acuerdo cómo se llamaba los domingos en Telefe. Creo que era cine de acción, Cine, una sí, cosa tenía así. un nombre así. Y bueno, ahí empieza, digamos, este negocio del codificado, ¿no? El porno. Contanos. ¿Qué? ¿Ponías el 99 No, a la espera de una teta? No, en el multicanal donde yo vivía creo que era el canal 59. Era el canal infinito. Acá era el 99. Era el canal infinito que a las 12 cortaba la programación y empezaba. Y sí, a veces por ahí, dependiendo de cómo Si entrecerrabas los ojos y girabas la cabeza. No, es como que tenía como una estática rara y había momentos donde la estática como que se estabilizaba y ahí es cuando veías algo, pero veías unas cosas medias raras. Igual, algún gemido por ahí de vez en cuando. no, sonidos no se escuchaban nada, pero sí veías algún culo, alguna teta, alguna pija. Pero yo me acuerdo de algo que me pasó, que fue un gran descubrimiento que hice una vez. Y lo que pasaba con el codificado de fútbol es que, por ejemplo, a veces se descodificaba poner los últimos 10 minutos del partido. Entonces dije, bueno, capaz que lo mismo pasa con el porno. Entonces, el porno, la transmisión terminaba a las 6 de la mañana. Entonces a veces yo me despertaba tipo 5:30 de la mañana. Tenía la tele en mi propia pieza, yo tenía mi pieza solo. Pieza a las 5, prendía la tele a 5:30 de la mañana y era una lotería. Había veces que seguía con la transmisión así codificada, pero había veces que, no sé, se les apagaba el switch y se les descodificaba, entonces veías porno. O por ahí la transmisión pasaba de las 6 de la mañana y duraba hasta las 6:15, 6:30. Bueno, ahí miraba 15, media hora, 30 minutos de porno gratis. No, lo peor es que... Tiempo más que suficiente. No, lo peor es que era una época donde yo todavía no me tocaba. Entonces lo miraba por curiosidad y me daba mucho asco. Porque sí miraba las películas de Filmson o ISAT, donde eran como porno soft, donde veías tetas, solamente veías tetas y culos, ponele, no había penetración, no veías penetraciones. Emanuel. Claro, no había penetración. Entonces cuando veías esas cosas de Venus, que era porno fuerte y duro, me recontra desconcertaba. Y veías genitales expuestos y era como... Me daba asco. Era mucho. Era mucho. Un poquito bizarro el porno. Sí, aparte el porno es bastante bizarro. Después con el tiempo lo fui aceptando después, sí, pero más pero ponerle que cuando te cuento esto tendría 13 años, 14 años. O sea, no era... Eras grande ya. Era grande, pero yo, digamos que la madurez me llegó más adelante. La madurez sexual me llegó más adelante. Entonces como que esa época lo miraba de morbo, de curiosidad, pero era como... Qué raro, ¿qué es esto? Pero lo miré, pero no podía dejar de mirar. Déjennos en los comentarios o en nuestras redes sociales si hicieron lo mismo que creo que todos las argentinas de entre 25 y 35 años en algún momento pusimos intentamos captar algo. Es algo que los centennials nunca entenderán. No, porque pones ahora pones cara y ya está. Y ya está. Ya está, es más fácil ahora. Es mucho más fácil. Mucho más sencillo. Hasta hay redes sociales como Twitter o Tumblr. No, Tumblr ya no. En Tumblr ya no, pero en Twitter hay por arce. O sea, vos vas por el timeline, una pija, tetas. No sé a qué tipo de gente se dice. Yo sigo gente muy bizarra. Bien. Y de a poco vamos llegando al fin de los 90. Empiezan a surgir las nuevas tecnologías. Y es algo que es un concepto que todavía está medio metido en la cabeza de la gente. Y es DirecTV. DirecTV. La televisión, el cable satelital, donde vos ya no tenías un cable, sino tenías una antena que se instalaba en tu casa. Yo el primer así como que moderno de DirecTV que te recuerdo es Los Simpsons. Ese capítulo en el cual Homero le coimea a un trabajador del cable y le pone una antena trucha
Y tiene como 600 canales. Como que y se vuelven locos, Bart después se vuelve loco y empieza a flashear Friends en japonés y Pikachu y Bender. Ese capítulo, sí, me acuerdo. Pero es muy de principios de los 2000. Principios de los 2000. Aparte tenía esto de que era ¿cómo se llama esto? El menú en pantalla. Ya no tenías la revista, o sea, la necesidad de la revista ya no estaba porque tocabas un montón y salía toda la programación del canal, qué es lo que están pasando, qué es lo que iban a pasar a continuación. Podías cambiar los idiomas, los canales. Era como canales de radio. Se empezó a morir el amado zapping. Se empezó a morir el amado zapping porque ahora el zapping haces tucu 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 y vas pasando los canales. Como el cerdito de Toy Story. Tac, 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 así vas haciendo zapping. Yo tenía un timing. Nosotros generamos una capacidad que era con solamente un segundo. Sí, un cuadro que pasaba ahí. Ya sabías qué estaban pasando, porque aparte el cable de nuestra época era tan repetitivo y veíamos tantas veces las mismas cosas que obviamente ya no sabíamos la programación de memoria. Y yo te pasaba los 100 canales que teníamos en menos de 10 segundos. Sí, esto está bueno. Acá. Pero es una capacidad que hemos desarrollado de una manera muy... Con el control remoto original de la tele, ¿no? Porque sí, después obvio. Que se rompió el control remoto original de la tele, fallaba un poquito, sí, pero pudimos seguir haciendo el zapping analógico, ¿no? Analógico, sí, ahora ya con el ya está, ¿no? Sí, ahora como que el zapping, la única forma de lo que puedes hacer es justamente pasando el menú y viendo qué es lo que están pasando. Que ya no es lo mismo, porque no ves las imágenes. Ves el texto. Claro, es de Netflix. O sea, el zapping creo que ahora es poner Netflix y estar 20 minutos o media hora viendo qué carajo vas a poner y después acá y pones YouTube y sí. Nosotros estábamos obligados a ver siempre lo mismo. Porque obligados a ver siempre lo mismo dentro de lo que te ofrecía el cable. En el sentido de que, bueno, es lo que hay. Claro. Voy a ver esto, me engancho con esta película porque es lo que hay, no hay otra cosa mejor. Sí. Ahora es como que estamos tanto tiempo, perdemos más tiempo eligiendo que viendo, porque hay mucha oferta de cosas. Oferta. En ese momento no había mucha oferta. Sí. Y por eso vi 81 veces Titanic. Bien. Bueno, con esta venta, entonces, vamos a ver un poquito atrás, con la venta de BCC, Cablevisión y Multicanal se convierten como las dos empresas más predominantes. Empiezan a comprar estos cables chiquitos que vos mencionabas, que había en las ciudades o en ciertas zonas o en ciertos municipios. Y empiezan a ser como los dos competidores más fuertes del mercado. Llega entonces, como dijimos, DirecTV y Sky, que era otro sistema que también ofrecía televisión satelital. Pero que Sky se fundió en el 2002 con la devaluación. DirecTV fue como un sinónimo de estatus. También recuerdo que la primera vez que vi DirecTV fue en la casa de un compañero que tenía toda la guita. Tenía la PlayStation, iba a jugar a la Play con él. Y tenía DirecTV, y me acuerdo que el DirecTV, además de tener los canales, tenía canales de radio, o sea, podías escuchar la radio. Y tenía juegos. ¿Ah? Tenía juegos, eran juegos re básicos, tipo Brick Game, pero tenía juegos. Entonces tenías tipo Tetris, tenía tipo como para disparar a navecitas. ¿Y jugabas con el control? Y jugabas con el control remoto, sí. Cuando leí fue como, wow, qué moderno. ¡Qué moderno! Pero ese día, irónicamente, también, ¿qué pasaba? Llovía. Ah, olvidate. ¿Qué pasaba cuando llovía? No sé si seguirá pasando ahora. Yo quiero creer que no. Sí. No, me parece que sigue pasando. Bueno. La diferencia de DirecTV es que ahora pasó de ser, en ese momento, lo tenían multimillonarios básicamente, lo tenían gente que tenía mucha plata, a que ahora lo puede tener cualquier persona. Claro. Porque yo trabajo en un lugar donde venden de esas antenas y el otro día fiché una y creo que está a 540 pesos. Claro, la antena que viene, la antena con el control remoto. Sí, y el aparatito. El aparatito que ahora es diminuto. Y vos le cargás saldo prepago. Claro, o sea, es un creo prepago. que pagás por semana algo de 100 pesos para mirar tele. Sí, me acuerdo que una vez que nos fuimos de vacaciones, ¿te acordás que había una antena? Y vos le cargamos y vimos durante toda la semana cable con ese sistema prepago de DirecTV. Claro, entonces, incluso me parece, no estoy segura,
que pagando un diferencial te capta señal de Wi-Fi. Ah, mirá, qué Entonces, moderno. Nada, vos le cargas, bueno, quiero tener Wi-Fi y ya está. Ah, No mirá. necesitas nada, ¿entendés? Entonces, y sale recontra barato. A mí me sorprendió la primera vez que fiché una de esas porque posta que sale re barato. Mirá. Bueno, entonces fue sinónimo durante mucho tiempo. De hecho, vamos a citar discursos fachos. Ah, están en la villa, pero tienen DirecTV. Sí, porque es barato, amigo. Porque en esa... No, y aparte, ¿qué ventaja tiene DirecTV por sobre los demás? Si no te llega el cable, el sistema de cableado hasta donde vos vivís, la única forma que tenías de tener cable era teniendo DirecTV. Entonces era la forma de acceder a la TV por cable. También habrá otras empresas como por ejemplo Antina, que lo hacen allá en el conurbano, que tienen como ese sistema. Y claro, si no te llega Cablevisión o Multicanal, no te llegaba a tu casa y lo único que te quedaba era DirecTV. Hoy en día es símbolo de tener un poco más de dinero, es Cablevisión. Cablevisión es carísimo, chicos. Carísimo. Y encima te meten cosas hasta donde... Que en ese momento Cablevisión era una de las compañías más económicas de cable. Porque solamente te ofrecía el cable básico, te ofrecía si querías el decodificador y ya está. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Primero llegó la crisis del 2001, la devaluación, como dijimos, algunas empresas como Sky, que ofrecían TV satelital, se fundieron. Y obviamente que lo que pasa es que las empresas tenían los costos de traer, de comprar programación, de transmitir los canales, estaban en dólares. Con la devaluación se les complicó un poquito el negocio. Y además, lo que pasaba, ¿cuál era uno de los atractivos del cable en sus comienzos? Que no tenían publicidad. Como vos le estás pagando a ellos directamente, entonces no tiene necesidad de poner publicidad. Es como YouTube Premium. Es como, claro, como ahora pagar por Netflix o por YouTube. Vos lo ves y no tenés necesidad de poner publicidad porque estás pagando. Con el tiempo eso medio que se fue perdiendo, empezó a haber publicidades casi tan de la misma calidad y de la duración de los programas de aire. También yo me acuerdo que a veces mirabas canales de aire y estabas viendo un programa o una película muy pro y moderna que se estaba estrenando y tenía 10 minutos de publicidad. Bueno, el cable como que se evitaba eso, pero con el tiempo el cable empezó a meter publicidad también. Y lo que pasó, y lo que pasaba mucho, sobre todo en el conurbano, sobre todo en zonas pobres como en las que vivía yo, era el tema de colgarse el cable. Ah, olvídate. Me colgué del cable. Y por ejemplo, yo vivía en un edificio, mi papá pagaba la factura, pero tenía un aparatito que distribuía la conexión en el vecino de arriba del primer piso y el vecino de arriba del segundo piso. Entonces éramos 3 familias compartiendo la misma cuenta de cable. Acá se pagaba también el cable en esta casa y se repartía al vecino de al lado. Pero el vecino más cercano no estaba pegadito a mi casa. Tengamos en cuenta que nosotros ahora vivimos en una zona periférica, yo siempre viví acá. El vecino más cercano estaba a 3 terrenos. Sí. Por lo cual mi viejo había tirado un coaxil que tenía como 150 metros más o menos para que llegue a la otra casa. Claro. Que entre los yuyos del baldío no se notaba. Sí. Pero una vez no sé quién fue, estaba haciendo un cantero y ¡sax! Lo cortó. A la mierda de coaxil. Lo que tenía por ahí es que el que cuanto más lejos estuviera, es como que iba disminuyendo la señal. Claro, obviamente. Por eso mi hijo tenía este aparatito que además de distribuir, como que subía supuestamente la calidad de la señal y se veía mejor a pesar de que estábamos compartiendo la misma señal. Lo que pasa es que ustedes vivían en el conurba donde todo eso era moneda estaba a corriente. la mano. O sea, esos aparatitos no llegaban acá. ¿Ves? Un montón de cosas que allá era como moneda corriente. Acá tardaba mucho más o era como muy... No va a existir. No. Y además estaban también los aparatitos para conseguir el codificado trucho. Esos también se usó mucho. Y después ya en una época te lo vendían, pero ya no servía porque ya habían cambiado la tecnología. Pero bueno, te lo seguían vendiendo igual. Y lo que pasó es que se digitaliza la señal en algún grado también, la del cable normal, a través de la fibra óptica y la llegada de internet. Y
Lo que pasó, que fue uno de los días más tristes de mi vida, fue que dijeron, bueno, no viene más el cable a través de forma analógica, viene solamente de forma digital. Nos trajeron un aparatito. Ese aparatito el cable tenía más o menos entre 65 y 70 canales. Ese aparatito solo tenía 20 canales. Si querías más, tenías que pagar más. Si querías ver en otras televisiones, tenías que pagar más bocas. Y se acabó la fiesta, digamos, de colgarnos todos y tener 5 televisiones con cable. Entonces pasamos a tener una televisión que tenía cable y los demás que tenían canales de aire. Por alguna razón que desconocemos, en esta casa sigue ocurriendo. Claro, acá estamos en una zona todavía media... recién, ¿cuándo fue? El año pasado llegó Cablevisión, sí, con el Flow y con Internet, por ejemplo. En septiembre hace un año. Por eso. Hizo un año. Entonces, todavía tenemos el cable analógico en algún grado acá, lo cual está bueno porque lo compartimos entre varias teles acá. Pero cuando pusieron el Flow, el chabón de cable nos dijo, mirá, esto es re ilegal. Si yo me fijo, lo tengo que cortarlo, pero te lo voy a dejar. Y sigue funcionando. Y sigue funcionando. Pero medio que nos dijo, bueno, es ilegal esto, amigo. Ahora nos reconocen el ID y nos vienen a cortar el cable. Ah, qué bueno saber. Igual no lo miro, así que cortalo. Sí, por mí, mientras me dejas el internet, de hecho con tener Flow es suficiente ahora. Y bien. El colgarse del cable quedó obsoleto también por eso. Porque ahora, si vos vivís en Mar del Plata y tenés un pariente en Buenos Aires y le decís bajate Flow que te paso el usuario, claro, esa persona puede mirar cable igual. Sí. De hecho, mientras que tenga una conexión de Wi-Fi. Claro, ¿cierto? Obviamente. Sí, de hecho me pasó con mi familia allá en Buenos Aires, tiene Telecentro y ellos ya pagan por el fútbol ahora. Entonces a veces me descargué para ver algunos partidos y vi algunos partidos por Telecentro, ponele. Claro, es una forma moderna ahora de compartir el cable. Pero en ese momento, cuando llegó esa tecnología, fue como, bueno, se acabó la joda del cable y estuve sin cable un montón de años. Hasta que tuve la televisión digital abierta, pues bueno, ya se nos va de la década, así que ya no podemos hablar de eso. Esto de dejar de colgarse del cable, para ellos fue bueno, hagamos lo siguiente, ya que todo el mundo se cuelga, lo damos nosotros y ya está, nos dejamos joder. No, me parece que era una forma de ellos seguir teniendo el control. Claro, sí, porque había muchos, sobre todo en el conurbano, era un descontrol de conexiones ilegales del cable. O sea, nosotros pagábamos, pero había gente que se conectaba directamente del poste sin pagar nada. Agarraba un cable, se lo bajaba y... Era muy fácil colgarse del coaxil. Claro, ahora ya no es tan fácil y bueno, la tecnología, digamos que pasó con eso. Y bueno, y para ir terminando un poco con este podcast... vamos a acercarnos un poco a la actualidad, ¿no? Empiezan a llegar los servicios de triple pack, que eran que te venía el cable, internet y el teléfono, que por ejemplo te lo ofrecía Telefónica. Bueno, acá eso no pasó y hasta ahora, bueno, pero fue mi primer acceso en el 2007 a la banda ancha, que era poder conectar mi internet todo el tiempo, descargar todas las pelotudeces que se me ocurrieran ilimitadamente. Y además, bueno, el teléfono que venía ahí incluido. Y bueno, otras empresas también decían como ese tema de, bueno, te pusimos el cable con internet. Ahí es donde llega también todo este tema del digital, ¿no? Y lo último, ¿no? Habíamos empezado con BCC, con Cablevisión, con multicanal, que era la fusión de dos. Después BCC murió. Y después tuvimos en el 2007 la fusión de Cablevisión y multicanal. Fusión que el gobierno de Néstor Kirchner, cuando ya se estaba terminando, aceptó. Al principio supuestamente los iban a dejar juntarse, pero iban a hacer como un montón de cosas como para que no fuera tan monopólico, que no se cumplió ninguna. Después hubo juicios, hubo quilombo, pero digamos que una vez que lo dejaron, le dijeron chao. Fuiste. Y Cablevisión multicanal. En una época fue Cablevisión multicanal, me acuerdo, con un nombre larguísimo. Y después en un momento dijeron, bueno, chao multicanal, y quedó solo Cablevisión. Y es la empresa más grande del país, porque obviamente de poquito fue creciendo tanto que... Pues tenemos a Telecentro, que es una empresa más chica, que en el conurbano todavía opera. Y bueno, creo que en las prensas también tienen todavía algunos sistemas de cable. Telecentro tiene eso, que es lo mismo que DirecTV.
porque cuando llueve se corta. ¿Qué onda? Sí, no, es como medio raro. Cuando había llegado a la casa de mis padres era como muy bueno, o sea, era mucho mejor que lo que teníamos, que era telefónica. Pero con el tiempo medio que fue mostrándole leche y no es tan bueno. Nosotros tenemos Cablevisión ahora, que dentro de todo está bien. Nosotros durante un tiempo tuvimos uno porque no llegaba nada acá al barrio, que se llamaba Cyberway, que era una empresa satelital de internet. Y pasaba eso, se cortaba. Sí, llovía, se cortaba como DirecTV. Pero era por aire, ¿no? Sí. No teníamos cables, entonces era razonable que se cortara. Sí. Pero bueno, empezaron a llegar otros servicios que reemplazaron al cable y que serán para otro capítulo, supongo, ¿no? Exactamente. Y nos quedamos, una última pregunta que te hago. ¿Cuál es? Porque yo ya dije, los canales que más miraba, Nickelodeon, MTV, mis tops. ¿Cuáles eran tus tops de canales que mirabas en el cable de los 90 y los 2000? Magic Kids, porque era la cuna del anime. Era muy otaku en esa época. Era la cuna del anime, me la pasaba mirando todo el día y toda la noche. Por ejemplo, a la noche te pasaban el club del anime, te pasaban maratones de capítulos de... Por ejemplo, la primera vez que vi Robotech fue ahí. Ranma y medio, Conan. En segundo lugar yo diría que Nickelodeon, porque me gustaban mucho los Nicktoons. Me gustaban mucho los Rugrats, por ejemplo. Fui a ver la película de los Rugrats al cine. Y en tercer lugar diría Cartoon Network. Porque también tenía programas que me gustaban mucho. Era mucho mirar dibujitos. No me gustaban los programas con seres humanos, los live action, porque... no sé, no me gustaba. Tenía ganas de ver dibujos animados, no mirar a personas actuando. Entonces generalmente cuando empezaban los programas así, cambiaba a otro y listo. Eso lo vamos a dejar para un capítulo aparte. Exactamente. Porque esto solo fue una introducción al cable color en Argentina, específicamente en los 90s y en los 2000, sobre nuestras perspectivas o sobre nuestro punto de vista y totalmente subjetivo desde nuestro panorama, ¿no es cierto? Exactamente. No se olviden de contarnos, ¿sí? A través de, ya saben, los comentarios en YouTube o a través de nuestras redes sociales, todo aquello que quieran contarnos del cable y de sus experiencias, que obviamente siempre nos entretienen. Y yo le quiero dedicar este capítulo a Clarita, que esta semana me reclamó: ¿qué pasa con Millennials al ataque? Los extraño. Así que aquí estamos para aquí eso. estamos. Muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube, donde también podés encontrar otros contenidos. También podés escuchar este podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, @deliriosdereina, @Félix Lencinas y obviamente @Vagamente Comprobado. Hasta la próxima.